Bueno, decíamos la preocupación por la cantidad de accidentes, son personas fallecidas en los últimos días, es permanente y vamos analizando cada vez que se produce una concentración de datos, a qué se puede deber, a infraestructura, a la falta de conducción consciente, a múltiples factores. Bueno, vamos a hablar con Ramiro Parsi, que además es titular de conducción consciente del Instituto, es capacitador vial, y con él, a través de nuestro móvil, vamos a dialogar al respecto. Marce, adelante, te escuchamos. Muchísimas gracias, Pauli. Entre los temas que decíamos que íbamos a estar abordando hace minutos nomás en el inicio del móvil, uno tenía que ver con ¿no? Verdaderamente son números alarmantes, cómo arrancamos la semana, con 2 fallecimientos sobre la Ruta 7 en cercanías de Washington, en el sur del departamento Río Cuarto, 2 personas que fallecieron, 2 ayer, que cronicábamos a primera hora de la mañana. Lo ocurrido en las Ensenadas, cerca de San Basilio, habla que solamente en el sur del departamento Río Cuarto, 4 muertes en las últimas 48 horas. Es así, es la época del año, es la desaprensión que por allí tenemos o las preocupaciones que cuando subimos a un móvil y comenzamos a conducir nos ocurre eso. Bueno, vamos a hablar de todo un poco con Ramiro. Bueno, Ramiro, muchísimas gracias por recibirnos. ¿Qué se puede decir al respecto? Es una época del año en la que son más frecuentes los accidentes. Estamos preocupados en otra cosa y no podemos salir de las preocupaciones. ¿Qué venís notando? ¿Qué tal? Buenos días. Sí, la verdad que esta época del año es una época bastante caótica por el tema de las vacaciones, por los viajes largos que la gente recorre a lo largo del país, pero no es noticia de que estos siniestros se repitan y vayan aumentando en las estadísticas. Por ejemplo, en datos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, reportan que un 70% de los siniestros son culpa del factor humano o a causa del factor humano, y han aumentado un 14% los siniestros en ruta frontales, ¿no? Donde hay más posibilidades de deceso o fallecimiento de las personas, porque son siniestros mucho más graves. Son mucho más contundentes. Acá me ves con 2 teléfonos, me decía, andas con 2 teléfonos. ¿Este es un factor fundamental también? Tenemos que saber que la conducción tiene un gran factor emocional. La toma de decisiones a la hora de hacer un sobrepaso es una tarea cognitiva muy compleja, porque tenemos que medir nuestra velocidad, tenemos que medir la distancia que tenemos de sobrepaso, tenemos que medir el tiempo que tenemos de sobrepaso, la capacidad de respuesta de nuestro vehículo, eso en condiciones climáticas ideales, ¿no? Si eso le sumamos condiciones climáticas como lluvia, neblina o hielo, depende de la época del año, bueno, eso complica mucho más la situación. Entonces tenemos que saber que la toma de decisiones dentro de un vehículo tienen que ser muy conscientes, tenemos que saber que las emociones están afectadas y atravesadas en la toma de nuestras decisiones, como así también la fatiga y el estrés. Y vos me consultabas por los celulares, por esta adicción que tenemos a los celulares, y la verdad es que está muy relacionada a la ansiedad que hoy también vivimos como sociedad. Entonces, si tenemos que hablar de toma de decisiones a la hora de hacer un sobrepaso o de poder circular en la vía pública, bueno, el celular es un gran distractor. Entonces, no sabemos si está relacionado estos siniestros a estos factores, pero sí te puedo decir que está relacionado con aspectos psicológicos. Bien, ¿con qué te vas encontrando? Digo, porque hace mucho que le enseñás a la gente a manejar. La atención de la gente, aun cuando toma la clase con vos, ha cambiado la relación de uno con el vehículo. La verdad que a partir de la pandemia hemos notado un gran cambio en cuanto a los niveles de ansiedad de la misma sociedad, ya sea como usuarios de la vía o como también cuando participamos en el sistema vial, encontramos que la tolerancia no es la misma, la agresividad no es la misma, la cuestión que ha ido cambiando y como sociedad no hemos tenido la conciencia para poder tener en cuenta de que cuando subimos un vehículo tenemos que ser otra persona. Yo cuando subo un vehículo tengo que ser otro Ramiro, en el sentido que poder centrarme en lo que estoy realizando, porque está en juego mi vida y la vida de los demás, ¿no? Es como que no logramos marcar esa división, ¿no? Volvernos más pacientes, volvernos más tolerantes. Y volvernos más conscientes de que somos vulnerables.
ante un siniestro vial, el cuerpo humano es el fusible del vehículo, digamos. Toda la energía que se descarga en un impacto, bueno, la absorbe el cuerpo. Somos muy vulnerables ante un impacto. Hay una frase que dice, lo que mata no es la velocidad, sino la desaceleración. Somos víctimas de la física. Y cuando nosotros estamos yendo a 110 en un vehículo, no percibimos que un siniestro frontal a esa velocidad es la muerte segura. El impacto de un vehículo frontal, realmente no tenemos muchas chances, y así tengamos el cinturón puesto, tengamos el airbag, que lo recomendamos y ayuda a minorar las lesiones, pero un impacto de esa magnitud, no hay sistema de seguridad que nos pueda salvar. Bien. Nos decías, me he quedado pensando con lo que nos decías hace un rato, ¿no? Y fuera de micro, le contamos a la gente que el instituto tiene otra dirección porque también te permitió eso, ¿no? De mayor disponibilidad del espacio público que no se tenía en el centro, ¿no? Y habla un poco también de nosotros, de cómo somos. Sí, la verdad que nos mudamos a mitad de año porque estábamos en el centro, en la calle 9 de Julio. Ahora nos mudamos a General Paz Norte, atrás de lo que sería el shopping, porque la verdad que hoy estacionar en el centro es muy complejo, son muchas clases que se dictan por día, y la verdad que estacionar todos los días en el centro para subir un alumno o bajarlo, la verdad que era muy complejo. La cuestión que si no tenemos políticas públicas que realmente empiecen a trabajar sobre seguridad, seguridad vial, porque el concepto hoy está en seguridad, y sé que es una problemática bastante grave la seguridad en cuanto a la delincuencia, pero no hay políticas claras desde la provincia o del municipio para trabajar sobre lo que es la siniestralidad vial, ¿no? Y sobre lo que es la educación vial. Entonces, si no empezamos a hacer foco sobre esto, seguramente el año que viene nos van a venir a visitar en la misma época y vamos a hablar de la misma situación. Y en el caso nuestro puntualmente, ¿dónde ha crecido de manera exorbitante el parque automotor, el parque ciclomotor en Río Cuarto? Han crecido el parque automotor, el acceso a ciertos vehículos, como por ejemplo son las motocicletas. Entonces, no se ha ido teniendo un pensamiento estratégico con respecto a cómo empezar a trabajar sobre el control y la seguridad vial, para poder mitigar este flagelo social que estamos viviendo como sociedad, porque es una consecuencia tan directa como la inseguridad que estamos viviendo con el tema de los robos y los asesinatos que estaba viendo, ¿no? Pero la seguridad vial tiene consecuencias muy directas. ¿Y cómo la podemos prevenir? Con educación. Con educación y con control. Si no hay control, sanción y educación, bueno, y si no generamos ese trípode, va a ser muy difícil que podamos cambiar y revertir estos hechos. Más allá que ustedes nos vinieron a ver por estos siniestros que fueron en rutas provinciales o nacionales, nosotros estamos muy preocupados por la seguridad vial en Río Cuarto. Bien. Pauli, sin duda, ¿no? Más allá de estos 4 fallecimientos, que es verdaderamente trágico, ¿no? Sirvió como un disparador para todo lo que nos está comentando Ramiro, ¿no? Esta cuestión divisoria que tenemos que estar atentos, ¿no? De cuando uno sube el auto, me quedo con lo que decía, uno tiene que ser otra persona, mucho más paciente, mucho más tolerante que la que habitualmente somos o solemos ver en el paisaje urbano de cada día. Bueno, y yo retomo lo que decía Ramiro, que quedó ahí como una frase flotando hacia el final, más allá de los accidentes. Estamos muy preocupados por el tránsito en la ciudad de Río Cuarto, y hablando del trípode que él considera como necesario. Ramiro, no sé si te me estás escuchando, ¿cuál sería la pata fundamental que está faltando en la ciudad para que lo mismo que describís en las rutas pase puertas para adentro también en el día a día en la ciudad? Así es, un ejemplo claro que nos sucedió al inicio del año, con el tema de los matafuegos. Se viralizó un video y estaban todos preocupados por si teníamos el matafuego cargado o no, y no había una comunicación puntual sobre la prevención de los siniestros viales, y tratando de hacer una campaña que plantee otros aspectos mucho más importantes que el matafuego. El matafuego es clave y nosotros recomendamos tenerlo cargado y en su correcta posición y colocación. Pero bueno, ¿cuántos incendios por de autos hay en el año? ¿Y cuántos siniestros realmente hay, ¿no? Entonces por ahí ponemos el foco
en aspectos que son más que nada por una cuestión de sanción y no de educación. Entonces como que ponemos el foco en una parte del trípode, pero nos está faltando lo otro, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que empezar a trabajar como sociedad y el Estado para empezar a hacer foco de decir, che, ¿cuál es la problemática puntual? Debería ser más preventivo que punitivo en todo caso. Exactamente, y vean cómo como sociedad respondimos, estaban las largas colas y las largas filas para recargar el matafuego, para salir de viaje, y no estábamos pensando si esa persona se hizo el chequeo, por ejemplo, en el oculista, para ver si ve bien antes de hacer un viaje al norte, por ejemplo. O saber si el vehículo estaba en correctas condiciones, o saber si la persona está preparada para afrontar ese viaje. En los siniestros que me compartieron las notas, había adultos mayores que habían fallecido. Estos adultos mayores, ¿tienen los estudios psicofísicos realizados correctamente? ¿Están aptos para conducir? ¿Tienen una evaluación teórica que realmente avale si tiene el conocimiento y la actualización del conocimiento en cuanto a educación vial? Entonces, un montón de ítems que nos deja flotando, ¿no? Por eso retomaba, evidentemente habría que... Claro, me parece fundamental partir de ahí, ¿no? Y por eso digo, el control o la habilitación o la presencia de los organismos que tienen que hacerse cargo de estas situaciones para después no estar contando muertos, ¿no? Como decía Ramiro. Le agradecemos la participación en el primer móvil de hoy, Marce. Abrazo grande, Pauli, muchas gracias. Ramiro Parsi es capacitador vial acerca de los accidentes que ocurrieron en las últimas 48 horas, pero lo que pasa todo el tiempo, ¿no? En el tránsito en la ciudad. Vamos a la primera pausa y ya continuamos con más Punta a la M.